Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, te invito a compartir una reflexión sobre la palabra de hoy en un bellísimo día. Hoy es 4 de agosto y la iglesia celebra el Día del Párroco en honor a San Juan María Vianney. Una historia hermosa, el vicepatrono de nuestra parroquia, Nuestra Señora de Lourdes y Santo Cura de Ars. Así que entrego esta meditación y esta oración con la palabra por nuestra parroquia y por nuestro párroco en el Día del Párroco, el Padre Eduardo Casas. Así que bueno, bendiciones a todos, a toda la comunidad parroquial, nuestra parroquia, sus instalaciones, que Dios la proteja, que sea esa sede, esa morada de Dios donde Él reina verdaderamente, y porque reina en los corazones de sus parroquianos, de su gente, de su comunidad, de sus grupos parroquiales, de su familia. Así que bueno, en todos ellos y especialmente en su pastor, el Padre Eduardo. Así que bueno, mi oración por ellos aquí va. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por ellos, por todos nosotros en realidad, porque yo soy parte de esa parroquia. Así que, bueno, la liturgia nos presenta hoy el Evangelio de Mateo, capítulos 14, versículos 22 al 36. Y dice así: Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer, todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores, y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra de Dios, del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La riqueza de esta palabra, bueno, podríamos estar hablando horas. O sea, es de una riqueza impresionante. No solo sobre lo que nos dice, sino también aportando testimonios de vida propia, testimonios de otros conocidos, testimonios a lo largo de la historia, testimonios de los santos, la vida de los santos. Esta palabra es de una riqueza impresionante, una belleza, cualquier palabra, pero es un texto largo y se podría hablar de cada versículo del 22 al 36 y sacar perlas preciosas de cada uno para nuestra vida espiritual, para la edificación de nuestra vida, para la riqueza de nuestra vida. Justamente ayer, hablando con un hermano en la fe,
él me decía, yo soy rico. Dice, no quiero sonar vanidoso, pero yo soy rico. Y a mí lo que me decía, lo que menos veía en él era vanidad. Lo que veía en él era una persona que supo reconocer, estando bien parado sobre roca, la riqueza que él tenía, que no era monetaria ni material. Hablaba de riqueza porque él agradecía a Dios haberse encontrado en esta vida con él, que Jesús haya salido a su encuentro y poder experimentar la belleza de la vida espiritual, de la vida en Dios y con Dios. Bueno, ahora yendo un poco más a lo que la palabra dice, después de la multiplicación de los panes, o sea, habían vivido una experiencia tremenda, haber visto que, ¿cuántos eran? 5 panes. 5 panes se habían multiplicado de una manera, 5 panes y 2 pescados se habían multiplicado de tal manera que le dieron de comer a miles, y después de darle de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, o sea que había mucho más de 5.000 hombres, se recolectaron unas cuantas canastas de lo que había sobrado. Y después que Jesús pronuncia la bendición y multiplica los panes, se multiplicaron los panes, 5 panes, 2 pescados. A ver si nos podemos pensar un poquito. Me lo digo a mí misma, porque la verdad es que 5 panes, 2 pescados, más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, muchos más de 5.000, y se juntaron canastas de lo que había sobrado. Entonces estamos hablando de un tremendo milagro, de un tremendo milagro. Entonces, después de ese milagro, porque hay que pensar un poquito en el ambiente en el que estaban viviendo los discípulos, los apóstoles, en el ambiente en el que estaban viviendo al lado de Jesús. Era otro ambiente, era otro clima, era otra realidad. Salían de experiencias de milagros continuamente. Después de tremendo milagro, Jesús los obligó que subieran a la barca, pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después Jesús subió a la montaña para orar a solas, pero después le vamos a dedicar una pequeña reflexión a esto. Ahora vamos a seguir con esto de los apóstoles, de los discípulos, de esta vida con Jesús y de vivir de milagro en milagro. Ellos habían sido obligados, se ve que se querían quedar con Jesús, pero Jesús dijo, no, vayan ustedes primero. Se van con Jesús, se van sin Jesús, suben a la barca. La barca, pasaban las horas, llega el atardecer, Jesús todavía estaba solo orando y ellos ya estaban en el agua, sacudida, muy lejos de la costa, en su barca, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. Eso me sonaba cuando escuchaba esta palabra, porque ¿cuántas veces estamos en la barca con Jesús? Nosotros hoy, si pensamos que la barca es la iglesia, estamos con Jesús, sabemos que Jesús está vivo, sabemos que Jesús está con nosotros continuamente, pero esta barca tiene viento en contra. Supongamos que vamos en una barca, supongamos que estamos caminando, supongamos que vamos en bicicleta o que vamos en moto y que tenemos viento en contra. Qué difícil que se hace caminar cuando hay viento en contra. Y esto nos llevaría también a otra reflexión que sería larga, hermosa y muy rica y necesaria para nuestra vida espiritual, meditar un poco sobre los vientos en contra
que tenemos en la vida, en el día a día, en el hora a hora, en el momento a momento, en nuestra vida y en todas sus áreas, en todas sus áreas. Viento en contra en todas las áreas. Y una de las cosas que me gustaría decir únicamente es que muchas veces se tiene viento en contra porque no todos caminamos en el mismo sentido. A veces incluso hasta nosotros mismos propiciamos en nuestro interior vientos en contra. A veces somos ese viento en contra para nosotros mismos cuando no estamos definidos, cuando tenemos dudas, cuando no sabemos qué hacer y cuando pensamos una cosa pero a la vez pensamos otra, cuando no estamos definidos, tenemos viento en contra. Cuando tenemos esa tendencia a pensar mal, a obrar mal, a seguir los vicios, a continuar con nuestros pecados, a defender nuestras cegueras, a defender esas debilidades que nos martirizan, que nos torturan, pero nosotros seguimos apostando por ellas porque creemos que en ellas está nuestra salvación. Y resulta que no. Entonces, muchas veces a mí me encanta esta frase porque uso otra, que es justamente la contraria, cuando estamos orando y cuando vemos que desde la oración los caminos se van abriendo, y entonces lo que me animo a decir a esa persona que estoy acompañando espiritualmente, o alguien que me pida no sé, estamos viendo una situación y decimos, me gusta decir, vamos que tenemos viento a favor, no tenemos viento en contra. ¿Por qué? Porque estamos orando, porque Jesús está con nosotros y vamos viendo que los caminos se van abriendo. Entonces, vamos que tenemos viento a favor. Tenemos el viento del cielo, el viento del Espíritu Santo a favor. Y ese viento es un viento que no hay forma de detenerlo, no hay quien se le oponga. Entonces, aunque haya viento en contra, ese viento choca contra el viento en contra, lo derrota, lo apaga, lo anula, y abre los caminos, como hizo en el Mar Rojo cuando el pueblo de Dios sale hacia su liberación, ¿sí? Y los vientos, ese viento a favor, abren las aguas, seca el suelo y el pueblo pasa por medio del mar hacia su liberación, hacia la tierra prometida. Eso es tener viento a favor, a pesar de los vientos en contra, porque ellos tenían un viento en contra, que eran los egipcios, el faraón y su decisión. Sin embargo, tener viento a favor significa tener a Dios de nuestra parte. Y cuando el Señor nos ve que estamos en necesidad de Él, ante una situación injusta, ante una situación injusta, ¿sí? Opresora. Entonces, Él viene a terminar con esa situación con un viento a favor, sopla su aliento de vida, la Ruach Santa, y ya no hay vientos en contra. Veamos cómo lo hace hoy acá el Señor. Salgamos del pueblo de Israel, cruzando el Mar Rojo, hacia su liberación, y pongámonos en el contexto de esta palabra. En esta palabra, Jesús los envía, venían recordamos, no nos olvidemos porque es importante, venían de tremendo milagro. Jesús había multiplicado 5 panes y 2 pescados en miles, para alimentar a miles, y sobró. No sobraron 5 panes y 2 pescados, sobraron mucho más. ¿De dónde lo sacó? Pasa que es el Creador, pasa que Él es el Creador, pasa que Él todo lo puede. Nada más que eso. Yo me pregunto a veces, ¿en qué Dios estamos creyendo los católicos?
en qué Dios estamos creyendo. Cuando nos tropezamos con una piedrita que es un granito de arena y nos tropezamos y nos caemos y quedamos caídos, ¿en qué Dios estamos creyendo? Bueno, resulta que los discípulos, porque Dios quiso, se metieron en el mar, se metieron en el agua del mar, el mar en la Biblia simboliza el mal. Por eso es como que cuando la palabra dice Jesús caminó sobre las aguas, los envió, ¿sí? Y él se quedó solito orando. Y después fue al encuentro de ellos. Pero cuando va al encuentro de ellos, no se subió a una barca. Se fue caminando. ¿Y cómo? Caminando sobre las aguas. ¿Y por qué hizo esto el Señor? Porque Él quiso dejar un mensaje bien claro a sus discípulos en ese momento, pero a todos los discípulos de todos los tiempos, porque hoy estamos nosotros meditando en esto, de que Él es el Dios de la vida, el Dios que tiene todo el control. Mostró su señorío. Él es el Señor de todas las cosas, de todo y de todos. Él es el Dios de la vida y el Dios de los imposibles. Y todo queda sometido a sus pies. Incluso las aguas del mar, cualquier agua, cualquier situación de mal, Él camina sobre ellos. Él es el Señor. Las aguas no tienen poder sobre Él. Si cualquiera de nosotros se pone a caminar sobre el agua del mar, conozco historias, me vienen historias, recuerdo la señora, esta escritora, una escritora, no me puedo acordar el nombre, es reconocida, muy famosa, y como ella tantos otros, que cuando empezaron a caminar en el mar adentro, a caminar, no en una barca, a caminar, era para terminar con su vida. Jesús, lejos de pensar en algo parecido, Él demuestra a los suyos que Él estaba en control, que Él es el Señor de todo lo creado, y que Él está por encima de las aguas, que simbolizan en este caso el mal. Él está por encima de cualquier mal. Él tiene el control sobre cualquier mal. Él puede terminar con cualquier mal. El mal a Él no lo toca, le sirve de suelo. No lo hunde. Por eso, cuando Pedro le dice, primero se piensan que es un fantasma, porque cómo ver a un Jesús que camina sobre las aguas, y dice, ¿cómo alguien puede caminar sobre las aguas? Entonces piensan que es un fantasma. Se ponen a gritar, llenos de miedo, porque ven a un fantasma. Pero Jesús les dice, tranquilícense, no teman, soy yo. Tranquilícense, tranquilos, tranquilos, no griten, no tengan miedo. Soy yo, soy yo. No teman, soy yo. Entonces Pedro dice, si eres tú, Señor, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ayer justamente escuchaba a un sacerdote que me encanta escuchar y que decía, dice, Pedro sabía muy bien con quién estaba, que por sí mismo él no podía ir nada, por eso le dice, mándame a ir a ti. No quiero ir a ti, voy contigo, Señor, déjame ir. Sino, mándame tú a ir. O sea, de la palabra del Señor, una vez que se pronuncia esto,
mi conclusión. O sea, bueno, es lo que quiso decir el Padre. Lo digo con otras palabras, pero de las palabras de Jesús, simplemente se hace lo que se dice. Lo que Él dice se hace, porque Él es palabra de verdad y porque Él es el Señor de todo lo creado. Él tiene el poder. Entonces, qué hermosa manera, porque en realidad Pedro nos está enseñando a pedir, nos está enseñando a orar. Y Pedro le dice, Jesús le dice, ven Pedro. Así sencillo, ven. Mándame ir a ti, Señor. Ven, le dijo. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre él, en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Pedro nos enseña a pedir y Pedro nos enseña a rezar, a orar en desesperación, en momentos de faltas de fe. En faltas de fe. Entonces, en faltas de fe, porque Jesús después le va a decir, me dijiste primero que te mande venir hacia mí. Muy bien, te hice caso, ven. Tú comenzaste, me miraste cuando viste la violencia del mar, de la tormenta, de la situación. Lo dejó de ver a Jesús, desvió su mirada, dejó de mirar a Jesús para mirar la violencia de la situación y se le fue la fe a Pedro y comenzó a hundirse. El mal empezó a tener control sobre él. El mal. Y comenzó a hundirse. Señor, sálvame. La oración del desesperado, del que no tiene fe. Señor, sálvame. Entonces Jesús le tiende la mano, lo sostiene y le decía mientras tanto, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Y dice, los que estaban en ella se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. O sea, se convencieron de que él era el Hijo de Dios con este milagro, teniendo en cuenta que hacía unas horas antes había hecho la multiplicación de los panes. Necesitaban milagros tras milagros. Esto nos muestra de alguna manera la dureza de nuestros corazones, ¿no? Cómo nos cuesta creer. Cómo nos cuesta creer el poder de Dios. Estamos en una barca que es la barca de la iglesia y se cuestionan tantas cosas. Se cuestionan milagros, se cuestionan las palabras de Dios. Se quiere tratar de hacer un Dios a la medida del hombre, como si no tuviera poder Él para defender la verdad. Entonces se buscan explicaciones hasta de los milagros. Hay personas muy formadas que no creen en los milagros. No creen en los milagros. Entonces buscan explicaciones y no creen en los milagros. No creen en esa presencia de Dios que está con ellos y viven la vida distraídos. Como no creen en los milagros, viven su vida distraídos. ¿Y qué es lo que los distrae? La tormenta que hay. La principal distracción son las tormentas de nuestra vida. Las que estamos viviendo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a niveles globales. La tormenta de afuera nos vuelve locos. Sacamos la mirada de Jesús para ponerlas en la tormenta y empezamos a hablar sobre esas tormentas, dándole el lugar al enemigo que el enemigo está buscando.
Porque ¿qué quiere el enemigo? Que hablemos de lo que él hace, no de lo que hace Jesús. Entonces yo me pregunto, si nosotros tuviéramos un poquito más de fe, un chiquitín más de fe, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De las tormentas? ¿O del poder, el amor, la fidelidad, la misericordia y la justicia de Dios? La palabra, más de una vez, en el Antiguo Testamento, si lo empezamos a leer, y en el Nuevo, cuando decimos también, más de una vez nos va a hablar de que muchos de las situaciones difíciles por las que pasamos se deben a nuestros pecados. Se debe al pecado. De hecho, el mal que existe en el mundo se debe al pecado. La Virgen María, porque antes del pecado no había mal. Vivíamos en gracia total. O sea, que nuestro pecado atrae el mal a nuestra vida. Y eso es indudable. Trae consecuencias. El pecado le pone un muro, un obstáculo a la gracia, a la vida divina, para que venga a hacer su obra de amor, de misericordia, sus maravillas. La palabra, cuando nos habla de lo que Dios hace en la vida del hombre, nos habla de las maravillas de Dios. Lo vamos a escuchar en estas palabras en estos días. Nos habla de las maravillas de Dios. En Pentecostés, los apóstoles, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, lo que salieron a hablar, dice la palabra, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 2, dice, comenzaron a hablar de las maravillas de Dios. ¿Cuándo el hombre habla de las maravillas de Dios? Cuando está lleno del Espíritu Santo, no cuando está lleno de miedo. Cuando está lleno de miedo, busca a manotazos cómo salvarse de hundirse en las aguas del mal. Sí, hay que hacer lecturas de la realidad. Bueno, las lecturas de la realidad hoy son tan opinables, o se puede discernir un vocablo un poco más responsable, digamos, sobre la realidad. Podemos discernir la realidad y compartir la conclusión de nuestro discernimiento. Lástima que a veces estén tan limitados y estén contaminados por esa mirada estrecha, mezquina del mal que acecha. Empezamos a analizar el mal y ahí nos distraemos y ahí quedamos, porque el mal es muy grande, la tormenta es muy grande. ¿Quién puede con esta tormenta? Y nosotros católicos deberíamos decir, saquemos la mirada de esto, pongámoslas en Dios. ¿Y de qué hay que hablar? Lo que hicieron los apóstoles en Pentecostés cuando estaban llenos del Espíritu Santo. Tenemos que hablar en medio de las tormentas de la vida de las maravillas de Dios. Esa es la tarea de la iglesia. Y es así como el pan se va a multiplicar. Es así como los pescados que nos alimentan se van a multiplicar. Y cuando pensamos en el pan, no pensamos en el pan material únicamente. Pensamos también en el pan espiritual. También se debe multiplicar. Porque tengo que mostrar a un Dios que está vivo, que obra en mi vida, que hace maravillas y que doy testimonio. Y eso espiritual se multiplica porque el que vive la experiencia de la maravilla de Dios no se la puede guardar. La cuenta, la comenta, la comparte para que llegue al corazón de los otros. Y llegando al corazón de los otros, todos puedan tener esa experiencia preciosa del amor de Dios en su vida, triunfando en victoria. Y de eso se trata. ¿Por qué estamos tan estancados? Capaz que Jesús nos vuelva a decir lo mismo. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, mujer de poca fe. ¿Por qué dudaste? Saca la mirada
de tu tormenta, porque yo soy quien controla todas las tormentas de la vida, de cualquier persona del mundo entero, de la historia, de la humanidad, del principio al fin. Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Que Dios nos bendiga. Que el Santito Cura de Ars, Nuestra Señora de Lourdes, rueguen e intercedan por nosotros. Estamos en la misma barca y tenemos que tirar todos para el mismo lado. Invoquemos el viento a favor, invoquemos al Espíritu Santo. No falla, no falla. Amén. Que Dios te bendiga, nos bendiga y podamos tener esa experiencia preciosa del amor de Dios haciendo maravillas en nuestra vida. Amén. Bendiciones, hasta mañana, si Dios quiere.